Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ismael Padilla y les doy la bienvenida a una nueva clase acerca de Qumran, los rollos del Mar Muerto y los orígenes del cristianismo. Para esta oportunidad vamos a trabajar la arqueología de Qumran, ¿ok? Quiero que ustedes sepan de que cada vez que nosotros estudiamos un tema, lo hacemos desde una forma de abordar el tema. Entonces, uno puede hacerlo, ¿cierto?, desde diferentes métodos, desde el método jurídico, desde el método histórico, desde el método arqueológico, desde el método pedagógico, y hoy lo vamos a hacer del método arqueológico. ¿Cuál es la diferencia de, por ejemplo, explorar un tema como el de Qumran con otros métodos? Se los voy a dejar muy claro. Si nosotros estudiásemos el tema de la teología de Qumran, solamente tendríamos que estudiar el mensaje de los libros, el contenido de los libros, ¿ok? Si tuviésemos que estudiar la, la vida de Qumran desde la historia, solamente lo tenemos que hacer desde las fuentes escritas que, es cierto, hablan de Qumran, cosas que ya hicimos en la clase anterior con Plinio el Viejo, con a Filón de Alejandría, ¿cierto? Con Josefo Flavio. Ellas fueron nuestras fuentes históricas. Pero cuando nosotros hablamos de la arqueología de Qumran, vamos a concentrarnos en estudiar esta secta, este grupo a través de las piedras, a través de los hallazgos, a través de lo material, de la realia, de la data, de la información que podemos nosotros recolectar cada vez cierto que se encuentra algo. Y el día de hoy nosotros debemos de entender que las excavaciones en Qumran revelaron estructuras como torres. Y eso es muy importante porque las torres siempre sirven para defender. Entonces era un lugar que estaba pensado para defenderse. Cisternas, una sala de escritura, hornos para alfarería y áreas de almacenamiento. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, lo primero que nosotros tenemos acá, y está el sitio arqueológico de Qumran, es una comunidad que está escondida, que está, cierto, tratando de evitar algún conflicto exterior, pero que sí produce su propia comida y que sí, cierto, tiene su propia agua, sí tiene su propia alfarería, su propia construcción, cierto, de instrumentos, dado de que ellos viven en comunidad. Entonces, lo primero que nosotros podemos ver aquí es que tenemos tenemos unos acueductos. Aquí, si ustedes siguen mi mouse, tenemos unos acueductos donde el agua viva iba para Qumran, y el fenómeno del agua viva es muy importante. Para algunos de ustedes que han estudiado la Biblia y que son teólogos, conocen el fenómeno de la agua viva de la cual Jesús habló en el Evangelio de Juan, que Él es agua viva. Y esto es muy importante porque recuerden que en el tiempo del Señor Jesús, los que se purificaban no podían purificarse con agua estancada. Tenía que ser con agua, cierto, que corriera de algún manantial, que corriera, cierto, de alguna napa subterránea o que ellos mismos lo hicieran correr. Esto hace de que cuando Jesús dice, yo soy el agua de viva, de vida eterna, está diciendo que Él en realidad es quien puede purificar a los judíos. Y los judíos entienden ese mensaje porque ellos conocen este tema de la purificación y que se tienen que purificar no solamente una vez al año o una vez al mes, sino constantemente al día. Entonces, cuando Jesús en el mensaje del Evangelio de Juan dice, yo soy el agua de vida, y vamos a buscarlo, yo soy el agua. ¿Alguien lo puede buscar? ¿Le pueden hacer un Google y me lo pueden leer el texto, por favor?
porque aquí mi internet no está conectando. Bueno, cuando alguien lo encuentra me dice, pero si se dan cuenta, Jesús es esa agua. Entonces, constantemente la secta tenía esta agua de vida, o cierto, agua de vida, pero agua viva que está fluyendo. Si se dan cuenta, también tenemos ciertos establos, hay caballos, se encontraron óseas, cierto, de caballos. Entonces tenemos establos, tenemos también un lugar Dice donde, sí, adelante. Jesús. Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Muy bien. Eh, San Juan 7:37-38. Muy bien, excelente. Entonces Jesús está haciendo alusión a esto. Nosotros no lo entendemos, pensamos que se trata de agua viva como que si estuviese viva el agua, pero se trata de agua, cierto, que no está estancada. Y para los judíos en el medio del desierto era muy difícil encontrarla. Y constantemente, cierto, cuando encontraban una napa subterránea se peleaban por ella. Entonces Jesús le dice, no es necesario que la busquen, yo soy esa agua. Solamente, cierto, a través de mí ustedes pueden ser limpios. También tenemos, cierto, aquí donde se juntaba la asamblea, aquí después se los voy a mostrar. También tenemos el taller de cerámica, si se dan cuenta, aquí hacían la cerámica. Hay cerámica que solamente es original de Qumran. Y eso es muy importante saberlo y entenderlo, porque ellos eran muy estrictos con las cosas que usaban para comer y para poder almacenar sus alimentos y sus utensilios. Entonces ellos lo hacían porque ellos tenían manos purificadas para hacerlo, ¿no? Aquí estaba la torre, como les digo, no es tanto para defender, porque no se encontraron tantas armas, no se encontraron armas en Qumran, pero sí para poder mirar si vienen ciertos extraños, si vienen personas fuera de la comunidad. También tenemos un cementerio y aquí es donde en este cementerio se encontraron la mayoría hombres, por eso se dice que aquí vivían muchos hombres y que vivían por turnos, por turnos. También están los acueductos, ¿ok? Y aquí también tenemos una estructura defensiva. Más o menos es así. Y todo esto nos enseña muchísimo. Nos enseña que realmente ellos, cierto, eran una secta cerrada, que eran personas que eran muy estrictos en quién venía y quién no pertenecía a la secta, buscaban mucho el tema de la purificación porque hay cisternas, hay misbaot, piscinas de purificación por todas partes, ellos creaban sus propias cosas, cultivaban su propia comida, les voy a mostrar esta aquí, ellos si se dan cuenta, si siguen mi mouse, cultivaban su propia comida aquí afuera. ¿Ok? Y aquí están los caminos, los caballos del cual le hablaba, aquí está la torre. Entonces, era una comunidad cerrada. No cualquiera se entraba. Sí se podía ser expulsado, sí se podía salir. No es que si te querías salir no podías salir, no, sí se podía salir. Por eso se cree que Juan el Bautista incluso fue un eseño en primera instancia, pero era una secta muy, muy cerrada. Y por eso la pregunta a través de la arqueología del día de hoy es la siguiente. ¿Por qué hablamos de una comunidad secreta? ¿Por qué? Y hay tres grandes razones que se han encontrado, ¿no? No lo escrito, ya vamos a verlo escrito, pero en cuanto a las piedras, a lo material, es la sala de escritura que está aquí. La sala de escritura era una sala donde, cierto, ellos realmente copiaban los libros. Eso hablamos la semana pasada, si ellos creían en todos los libros. Si es así, si creían en todos los libros que fueron encontrados en Qumran, entonces ellos estaban muy divididos, porque muchos de estos libros discrepan entre sí, se contradicen. Otros dicen que en realidad era una biblioteca donde por cultura general tenían ciertos algunos tomos que en realidad no creían en ellos, pero sí querían conocerlos, querían saber de ellos.
Y otros en realidad dicen que la secta de Qumran, por el tema de los libros, eh, tuvo diferentes grupos en diferentes épocas viviendo. Yo les comenté que hubo muchos terremotos y que cuando venía un terremoto, la comunidad salía y después regresaban. Entonces algunos piensan que los que regresaban no eran los mismos, sino que eran otros que creían otras cosas y ahí ponían ciertos otros libros. En realidad, si ustedes me preguntan a mí, yo creo que es la número dos. Yo creo que ellos tenían muy claro lo que creían, pero por cultura general, porque ellos se creían que eran el remanente especial, el último remanente que iba a salvar a Israel. Yo pienso de que ellos, cierto, tenían de todo un poco para poder guardar la memoria de la identidad del pueblo de Israel en el pueblo. Entonces, también tenemos los mikvaot. Los mikvaot, como les dije, son los baños rituales. Y la presencia de estos baños rituales implica una obsesión con la pureza ritual, característica de grupos que practicaban un cumplimiento estricto de las leyes de la pureza de la Torá, cosas, ¿cierto?, de las cuales ya comentamos. Aquí están las mikvaot. Si se dan cuenta, ahí están las piscinas. Y como les digo, tenía que ver napas subterráneas. Algunos científicos creen que esto era una fuente de enfermedades, porque a todos, cierto, los microbios, las bacterias, la suciedad que había ahí, porque en realidad la piscina no era agua estancada, eran napas o se traía, pero también se podía rellenar con agua que venía de otra parte. Entonces, en estos rellenos, de alguna u otra forma, sí estaba estancada el agua. Pero ellos en su forma de pensar, no, fue traída, ¿cierto?, de los manantiales, de una napa de ahí arriba, entonces no es agua estancada, es agua viva, pero en realidad era muy sucia el agua, ¿ok? Y lo tercero, estos comedores comunes y áreas de almacenamiento. Entonces, cuando usted ve áreas comunes donde con salones muy grandes, mesas muy grandes para comer, entonces se cree que es un grupo en realidad secreto y se hace esto para que todos coman lo mismo, para que no haya nadie que coma mejor, que coma carne cuando otros comen pan, que coma cierto, que tome vino cuando otros tomen agua. Entonces, para poder hacer eso, ellos tienen comedores que son estos comunes para poder, cierto, tener una uniformidad, tener una uniformidad. Entonces, así sería o quedaría más o menos, si se dan cuenta, estamos hablando de 2 pisos, 3 pisos en algunos casos, y esto que nosotros vemos así, en realidad era así, y tenía, cierto, un paisaje como este, con muchas palmeras. Cada vez que voy ahí a Qumran, tú ves las palmeras, sigues viendo las palmeras y los ah, botánicos saben y conocen que estas palmeras han estado por miles de años de generación en generación por el tema, ¿cierto?, de la semilla. Bien, también nosotros sabemos que aquí, a través de los rollos de Qumran, y obviamente los rollos pertenecen a la arqueología de Qumran, hay una regla de la comunidad. Y esta regla de la comunidad describe un estilo de vida con reglas estrictas, incluyendo prohibiciones de comportamiento inmoral. Entonces, cuando algo es básicamente conductual, cuando algo tiene que ver con comportamiento, se habla de secta, ¿no? En el tema de lo sociológico. Por eso es que muchas veces, y es importante entender esto, de que hay muchas iglesias que no son iglesias, sino que son sectas porque son muy moralistas. Hablan más la predicación, la oración, el cuidado, es más de la cintura de hacia abajo, de lo moral, del comportamiento, que en realidad de lo ético, del corazón de las personas, de el ser consecuente con las palabras y las acciones. Y ahí es cuando ustedes, muchos de ustedes como pastores o hermanos, tienen que entender cuando asisten a una secta, si asisten a una iglesia que lo único que hablan es no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, que todo tiene que ver con lo sexual, que los homosexuales, que lo sexual, que los homosexuales, que aquí y acá, todo es moral. Estamos hablando, ¿cierto?, de un fenómeno socioreligioso sectario.
El Evangelio de Jesús es diferente, ¿no? El Evangelio de Jesús tiene que ver más que con moralismo, con transformación del corazón de las personas. Y estas personas van a ser santas no como un fin en sí mismo, no voy a ser santo para agradar a Dios, sino porque agrado a Dios, soy santo, sino porque conozco a Dios, soy santo. Entonces, en ese sentido, por eso siempre les digo como su profesor, muchas veces somos más cumranitas que cristianos y ellos tenían una regla muy fuerte en cuanto a lo moral. Número dos, tenían una estructura jerárquica con roles claramente definidos. Y es aquí donde muchas veces nos parecemos más a Qumran, donde cierto es una persona la que tiene el poder y nadie le puede discutir nada. Si es así, cuidado. Si es así, cuidado. Porque incluso los primeros apóstoles había una horizontalidad, tenían sus diáconos, tenían sus líderes y en realidad ellos, cierto, predicaban el mensaje de Jesús. Entonces, cuando tú ves en el día de hoy una organización, una iglesia donde el pastor es indiscutible, donde el obispo, el apóstol es indiscutible y nadie se le puede discutir nada, incluso su palabra es más grande que la misma Biblia, cuidado, cuidado. Y en tercer lugar, estamos hablando, ¿cierto?, de los castigos severos para quienes quebrantan las normas. Habían castigos físicos muy importantes. Entonces, en ese sentido, también cuidado porque la diferencia que el grupo cristiano tenía con esta era que, cierto, en Jesús se hablaba de disciplina y eso lo vemos en Primera Corintios para la restauración. En cambio, en Qumran eran expulsados y no había más restauración. Esto es muy importante porque muchas veces en nuestras iglesias, cuando un hermano cae en pecado, cuando alguien falla, cuando alguien se equivoca, se le hace al lado sin ver, ¿cierto?, el amor, la misericordia y la gracia y no se le vuelve a admitir en la congregación, sino que se le expulsa. Ahí somos más cumbranitas que cristianos. Bueno, estos hombres en esta secta tenían este libro que se llama La Regla de la Comunidad, que en hebreo es Serej Hayahad, que es uno de los rollos del Mar Muerto hallados en Qumran. Aquí, cierto, hablamos de estatutos de cómo ellos vivían en la comunidad. Y algunos investigadores lo identifican con cierto esta comunidad de la cual los esenios de la cual hablaba Flavio Josefo y que vimos la semana pasada. Bien, vamos a ver algunos comportamientos que ellos tenían de vida, ¿cierto? A través de este libro que se llama La Regla de la Comunidad, que fue encontrado en la cueva número 1. Bien, tenemos, ¿cierto? Aquí el primer escrito que dice, todo el que desee unirse a la comunidad debe comprometerse bajo juramento a apartarse de toda maldad y caminar en la perfección de los caminos de Dios según todo lo que Él le ha ordenado. Entonces, este era cierto el compromiso, la promesa que toda persona que quería entrar a la comunidad tenía que hacer. Por eso que ellos no aceptaban a gente enferma, y se los vuelvo a repetir, no aceptaban a gente enferma o gente, cierto, con imperfecciones en el cuerpo. Por eso que hay biblistas, en este caso, como Jody Magnes, que fue una de mis grandes profesoras de la Universidad, ¿cierto?, de Carolina del Norte, en Dunham, y ella dice de que en este sentido muchas veces Jesús se parece a los de Qumran, porque la sanidad de Jesús tenía que ver con eso, porque al parecer Jesús tenía la misma mentalidad de los cumranitas de que en el cielo, en el más allá, no podía entrar gente enferma. Entonces Jesús sanaba a la gente para que ellos pudiesen entrar al cielo, ¿no? A priori se le dio eso, ¿cierto?, a los discípulos, pero después cuando el movimiento de Jesús fue avanzando, cuando el movimiento de Jesús fue avanzando, se entendió de que en Jesús estaba la purificación y no la sanidad. Entonces, cuando en Jesús estaba la purificación y no la sanidad, no necesitaban de una sanidad. Por eso que hay ciertos discípulos
o apóstoles que no sanaron, como si usted lee la segunda carta de Corintios, donde el apóstol Pablo en el capítulo 12 dice que oró 3 veces al Señor. ¿Se acuerdan de esa parte? Para que el Señor lo sanara. ¿Y qué le dijo el Señor? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces ahí es muy importante porque cuando tú tienes una iglesia que predica constantemente que toda enfermedad tiene que ser sana, son más cumranitas que cristianos, porque hay enfermedades que el Señor sana, pero también a Él le pertenece grandes misterios de hay enfermedades que el Señor no sana. Y tenemos que tener mucho cuidado con esto. La segunda dice que nadie entra a la comunidad sin haber pasado primero por un periodo de prueba para demostrar su fidelidad a las reglas. Y en este caso sí, ellos tenían un tiempo probatorio. Y, es, y esto también lo tuvo la iglesia cristiana al principio. Ustedes saben que las personas en el siglo segundo no eran bautizadas de inmediato, sino que se demoraban 2 años en bautizarse, hacían una catequesis. La palabra catequesis no es de la tradición católica romana, sino es una palabra de la iglesia primitiva. Tenían una enseñanza de 2 a 3 años y que después, antes de ser bautizados, y se ha dicho de paso, se bautizaban desnudos, hombres por un lado, mujeres por otro lado, se les preguntaba mensajes doctrinales y si no sabían, no los bautizaban. Ahora se bautiza cualquiera, ¿no? Pero ya de inmediato, si están preparados, no están preparados. Yo mismo he cometido ese error, yo he bautizado gente y después al mes que la fui a visitar le he preguntado, ¿y tú estás seguro de tu salvación? Y me dice, no sé. Entonces yo me doy cuenta de que muchas veces yo cometí el error de apurarlo o de no enseñarle lo que tenía que enseñarle. Entonces ellos tenían este sistema probatorio de saber si pasaban o no pasaban la prueba. Algunos piensan de que Juan el Bautista no pasó la prueba y fue expulsado, ¿cierto?, en este sistema probatorio, porque como les digo, Juan el Bautista sí tenía muchas semejanzas con Qumran, pero muchas diferencias también. Entonces, al parecer no pasó la prueba. Cuando hablamos, por ejemplo, de pureza y separación, aquí en el capítulo 5 verso 13 al 15 del rollo, ¿cierto? De esto de la comunidad, dice que se separen de todos los hombres de perversidad que no participen en su impureza ni en su culpa por profanar el pacto. Interesante. Después dice al lado, todo miembro de la comunidad debe purificarse en agua antes de participar en los actos sagrados. Y allí está su respuesta, porque Jesús se bautizó. ¿Ok? No era cierto para estar libre de pecado. El bautismo en realidad no es para el perdón de pecados. Es un simbolismo, ¿cierto? Que simboliza el perdón de pecados, pero también simboliza el comienzo para participar en las cosas sagradas. Cuando Jesús se bautiza, eso es lo que quiere decir. Ya está listo para comenzar a sanar, a restaurar, a levantar, a predicar, a ministrar. Está listo para participar en las cosas sagradas. Pues nadie impuro podrá entrar en la asamblea de Dios. Bien, cuando se habla de castigos y disciplinas, aquí ellos creían en esto. Si alguno habla en medio de la asamblea sin permiso del consejo, será castigado con 10 días de exclusión. Y más tarde dice, si alguno miente deliberadamente, será excluido de la comida sagrada por un año completo y será castigado con penas menores según el juicio del consejo. Es decir, cierto, había una comida sagrada que se tomaba especialmente cuando se tenían sacrificios, porque en Qumran sí se sacrificaba animalitos y todo eso, porque como le digo, era una alternativa al templo, y ahí tenían una comida especial, entonces ellos no podían participar. Cuando hablamos de las expectativas apocalípticas, es decir, del fin de los tiempos, ellos creían en lo siguiente. Al final de los días, Dios purificará al hombre mediante el espíritu de la verdad, destruyendo toda impiedad y limpiando los caminos de los justos. Que además también pensaban que Dios ha dividido a los hombres en hijos de la luz y los hijos de las tinieblas, cosa que ya vimos la semana pasada en las cartas paulinas, para que cada uno camine en su destino eterno. Por otro lado, cuando hablamos del estilo de vida y valores, dicen, cierto, estos textos que
que practiquen la justicia, el amor fraternal y la humildad de espíritu y que se mantengan firmes en las obras de la verdad y el sufrimiento. Es muy importante porque de esto, si se dan cuenta, tenemos mucho en el Nuevo Testamento, especialmente en el mensaje, ¿cierto?, de Santiago. Por eso se dice que el libro de Santiago es el más cumranita de todos. El hablar de la justicia, del amor, la humildad de espíritu, ¿cierto? Y que todos se dediquen al estudio continuo de la ley día y noche y no se desvíen ni a la derecha ni a la izquierda. Si se dan cuenta, ellos eran muy estudiosos de la ley. Y al ser tan estudiosos de la ley, ¿cierto? Tienen esta semejanza con Jesús, que él también dice, ¿cierto? En el Evangelio de Juan, capítulo 5 verso 39 puede ser, cuando dice, escudriñar las escrituras, porque, ¿cierto? Dice, a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y después dice Jesús, y ellas hablan de mí. Entonces aquí hay un paralelo con Jesús y los cumranitas. Cuando hablamos de jerarquía y gobierno, por un lado decimos que todos los miembros de la comunidad obedezcan al consejo del maestro y al consejo de la multitud, que todos se comporten según el pacto de la comunidad. Es decir, ¿cierto? Hay un maestro, hay una pirámide, es piramidal. Y por otro lado, que haya un consejo de 12 hombres. Miren, miren, qué tremendo paralelismo con el cristianismo. Que haya un consejo de 12 hombres, 12 apóstoles y 3 sacerdotes. ¿Se acuerdan cuál era el grupo íntimo de Jesús? ¿Cuánto eran? Tres. Juan, Jacobo, ¿cierto? Y Pedro. ¿Se acuerdan de eso? Increíble, ¿no? Perfectos en todo lo que se ha revelado, que guíen a la comunidad. Entonces, la estructura de 12 y de 3 en el movimiento del Señor Jesús no era desconocido en ese tiempo y los qumranitas lo vivían así. También tenemos el tema de la separación del templo. Qumran está ubicado en el desierto, lejos de las principales ciudades judías como Jerusalén, y esto sugiere una retirada voluntaria para evitar la contaminación cultural o religiosa. Los manuscritos critican a los líderes del Templo de Jerusalén, acusándolos de corrupción. Esto apunta a un conflicto con el judaísmo dominante, lo cual es típico de movimientos sectarios. Entonces, si se dan cuenta, siguen mi mouse. Aquí está Jericó, donde están todas las palmeras, y aquí está Qumran. Miren dónde está Jerusalén, aquí. Pero si se dan cuenta, para aquellos que saben leer mapas y pueden ver el tema de las tierras, si se dan cuenta, Jerusalén es muy alto. Y todos sabemos que el Mar Muerto es el lugar más bajo, ¿cierto?, del mundo. ¿Quién sabe cuántos metros bajo el nivel del mar está el Mar Muerto? Se los dejo de tarea. ¿Ok? Ahí está. Entonces, si se dan cuenta, estos de acá de Qumran criticaban a los de Jerusalén. Y, ¿cierto? La primera crítica que tenemos es la siguiente. Dice, se apartarán del camino de los hombres perversos. Los hombres perversos son los sacerdotes de Jerusalén para ir al desierto, a fin de preparar allá el camino del Señor. Lo mismo que dijo Juan el Bautista, haciendo alusión a las palabras de Malaquías, para ofrecer sacrificios de justicia. Si se da cuenta, los cumranitas, a pesar de que hacían sacrificios menores, pero lo hacían, creían, cierto, en los sacrificios de justicia, de los cuales hablaba, cierto, el profeta Miqueas, porque el templo ha sido contaminado y no es aceptable ante Dios. Si se dan cuenta, ellos criticaban constantemente el templo ya no servía, se había corrompido. Otro, se han enriquecido a costa de los bienes robados del templo y han acumulado riquezas ilegítimas. ¿Se acuerdan cuando Jesús, parafraseando las palabras de Jeremías, dicen, ustedes son una cueva de ladrones? ¿Se acuerdan de eso? Bueno, los qumranitas pensaban lo mismo de los sacerdotes de Jerusalén, que eran una cueva de ladrones. Los qumranitas pensaban también que los sacerdotes de Jerusalén profanan el templo y hacen cosas abominables dentro de él. No observan las leyes de pureza y contaminan el lugar sagrado. Es decir, cierto, eran hipócritas. Enseñaban de la pureza, pero no lo vivían. Por otro lado, en el documento de Damasco dice, han profanado el santuario violando las reglas que Dios estableció
y han contaminado la pureza del lugar santo. Tremenda crítica le hacían. Por eso que los saduceos odiaban a los cumranitas, hermanos. Por eso que cuando Jesús menciona cosas como ustedes son unos ladrones y cuando voltea las mesas de los cambistas, los sacerdotes, los saduceos, ¿cierto? Hacen este paralelo de Jesús con los habitantes de Qumran y tienen pánico, tienen odio porque piensan que en realidad uno de los de Qumran salió de allá y está molestando aquí en Jerusalén y les va a quitar el sacerdocio, porque los cumranitas siempre decían que ellos eran los verdaderos sacerdotes. Por eso que esto es muy importante, porque cuando los sacerdotes escuchan a Jesús, pensarán de que oh, ese se quiere adueñar del sacerdocio. Y por eso si tú te das cuenta en el libro de los Hebreos, cuando hablan de que Jesús es el sumo sacerdote, que Jesús es el templo, que Jesús es el sacrificio, todos estos conceptos cumranitas a la luz del libro de los Hebreos, y se comprueba lo que le estoy diciendo de que muchos de los de Qumran se hicieron cristianos porque vieron en Jesús el verdadero sacerdocio o el gran sacerdote. También menciona los cumranitas en el libro de Damasco, capítulo 5, versos 6 al 7, no han apartado sus manos de los pecados culpables y han actuado conforme a sus estatutos, han buscado sus propios intereses y han abandonado a Dios, más de lo mismo. Ahora, estos de Qumran le daban a todo. Ya le vimos, ¿cierto?, cómo le daban a los sacerdotes del templo, a los saduceos. Ahora vamos a ver a los fariseos, que eran en realidad los más amados por el pueblo, que tenían cierto grandes centros de formación en Galilea y que ellos eran los que caminaban y viajaban por todo Israel. Los sacerdotes no les importaba. A los sacerdotes no les importaba. Si ustedes se dan cuenta, cuando Jesús le hace la crítica a los sacerdotes en Lucas, cuando dice, cierto, de que un sacerdote venía, cierto, bajando de Jerusalén a Jericó o subiendo de Jericó a Jerusalén, no me acuerdo, pero les hace esa crítica de que no se detuvieron para poder ayudar, ¿cierto?, a este hombre que había sido asaltado y que estaba en el camino herido. No se detuvieron, porque en realidad ellos no se detenían. Eran los fariseos los que se detenían, eran los fariseos los que ayudaban a los menesterosos. Pero también los cumranitas le daban a los fariseos y decían lo siguiente de ellos: nosotros creemos que es necesario separarnos de muchos por causa de interpretación de la ley, pues ellos no caminan en la perfección de su corazón. La misma crítica que Jesús les hacía. ¿Se acuerdan que les decía sepulcros blanqueados, que por fuera estaban limpiecitos y que por dentro estaban podridos? Los cumranitas le decían lo mismo a los fariseos. También les decían, aquellos que no siguen la ley correcta han extraviado al pueblo, enseñando falsedades y desviándose del pacto de Dios. ¿Se acuerdan cuando Jesús decía que eran ciegos guías de ciegos? Aquí mismo, ¿cierto? Los cumranitas critican a los fariseos. Miren lo que siguen diciendo de ellos. Los líderes religiosos han desviado a muchos y su ira está dirigida contra el maestro de justicia, que era el líder de Qumran, ¿no? Y pareciera ser que los fariseos tenían una tremenda batalla con ese líder. Y después dice, no deben mezclarse con los hombres de mentira. Los fariseos eran los hombres de mentira que transgreden la ley, ni confiar en los gobernantes de los pueblos, pues su consejo es perverso y sus caminos injustos. ¿Ok? Entonces, ahí ustedes se dan cuenta de toda esta crítica, esta, ah, de toda esta perspectiva que tenían los cumranitas de los diferentes movimientos sectarios en los tiempos de Jesús. Y no les enseño, hablaban de otros más, no les enseño más porque creo que para ahí está bien. Pero eso, ese fenómeno de creerse ellos los escogidos, de creerse ellos los dueños de la verdad, de creerse ellos el real sacerdocio, la nación santa, el pueblo adquirido por Dios, lo mismo que usa Pedro, ¿cierto? En primera de Pedro, todo eso, al creerse ellos los dueños de la verdad, es lo que los transforma en un grupo sectario, cerrado. Miren, por ejemplo, si se dan cuenta aquí,
estos platos se encontraron ahí en Qumran, si se dan cuenta, son todos iguales, porque allí nadie quería tener más que otro, todos vivían en comunidad. Ellos creaban su propia cerámica para no comprar y no gastar un dinero innecesario en, ¿cierto?, en lujos. A ellos no les gustaban los lujos, ¿ok? Todo eso de una vida precaria, sencilla, em, también tiene que ver, ¿cierto?, con algo que vemos en el libro de Santiago, que como les digo, es el más judío de todo. La gente dice es el más judío de todo, pero al decir eso es un error, porque recordemos que en los tiempos del Señor Jesús ya les he enseñado, había judaísmo, era pluralismo. No puedes decir era el más judío de todos, porque podía ser, es el más saduceo de todos, es el más fariseo de todos, es el más celote de todos, o es el más cumranita de todos. So, hay que ser específico. Sí, el libro de Santiago es el más judío de todos, pero en realidad es el más cumranita de todos, ¿ok? Porque es el que más similitudes tiene, eh, ¿cierto?, con este movimiento sectario de Qumran. La pregunta es, ¿qué somos? ¿Somos cristianos o somos qumranitas? Y en algunos aspectos somos muy, muy, muy qumranitas. Entonces, en todas las cosas que Jesús no se distinguió con los qumranitas, somos qumranitas. En todas las cosas que el Nuevo Testamento no se distinguió con las enseñanzas de Qumran, somos qumranitas. Pero con todas las que sí Jesús se distinguió y que ya vamos a ver en un par de semanas, y con todas las que sí el Nuevo Testamento se distinguió, entonces no somos qumranitas, sino que somos cristianos seguidores de Jesús de Nazaret. Muchas gracias por su atención.